Esto que estás viendo se llama Dreams. Es una red social para crear y compartir contenido audio interactivo visual. Usa esa combinación de palabras tan extraña en lugar del calificativo juegos, porque realmente encuentras todo el espectro audio interactivo visual. Desde juegos tradicionales, pinturas, esculturas, música y hasta cosas que no sé qué son. Su presentación y publicaciones podrán verse algo extraños, pero creo que cualquier persona que use el internet hoy en día podrá notar su similitud con plataformas como YouTube, Instagram o TikTok. Y sería una comparación totalmente justa porque en esencia, sus funciones son las mismas, solo que para cuestiones distintas. Pero ¿qué pasaría si te dijese que Dreams, a diferencia de todas las otras formas tradicionales de redes sociales, no es una página web o una aplicación móvil? ¿Qué pasaría si te dijese que Dreams se vende como un videojuego? Suena bizarro, lo sé. ¡También es tonto! Pero realmente, no lo es tanto si conocemos al conjunto padre donde nacieron los juegos, las aplicaciones informáticas, que, para suerte nuestra, pueden definirse sin mayores conflictos de la siguiente forma. Entonces, por definición, todos los videojuegos son aplicaciones, pero no todas las aplicaciones son videojuegos. Teniendo esto en mente, les invito a preguntarse, si Dreams se vendiese como una aplicación, ¿lo seguiríamos cuestionando como videojuego? Lo más probable es que no, por lo que implica esta frase. Pero ahora, intentemos hacer lo mismo con, por ejemplo, YouTube. Si esta plataforma se publicase como videojuego en lugar de aplicación, ¿lo empezaríamos a tratar como tal? Siéndote totalmente honesto, al menos yo no soy capaz de dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Digo, podríamos intentar atacar el asunto diciendo que Dreams, como mínimo, retiene sus elementos más lúdicos, sea lo que sea que signifique eso. Pero ejemplos como los simuladores para caminar y los point and click han demostrado que realmente no necesitas mecánicas que se perciban como tal para tener un videojuego funcional. Por otro lado, podríamos apuntar a que el propósito con el cual se crea una herramienta social es diferente con la cual se crea un videojuego. Lo cual es sencillo de decir hasta que te das cuenta que en videojuegos como por ejemplo los simuladores de realidad comienzan a trascender el propósito de entretenimiento lúdico que antes caracterizaba a los videojuegos. Bueno, detengamos el tren un momento. Estamos aquí para responder esta pregunta. Y es cierto, las cosas se complicaron un poco en el camino. Pero no nos rompamos la cabeza todavía, digo. Al menos siempre podemos contar en que los videojuegos tienen un objetivo específico, ¿no? ¿No? Pero al menos siempre podemos contar en que los videojuegos se centran en su parte interactiva, ¿no? ¿Y qué pasa con las gráficas? Digo, no le puedes arrancar la parte video al videojuego, si no, no se podría llamar videojuego, ¿no? Items and sounds. ¿Y qué carajos nos queda entonces? Empecemos de nuevo. En sus inicios, los videojuegos creaban experiencias inherentemente lúdicas, pero regresando a los ejemplos que ya he dado, muchos nuevos videojuegos están hallando formas de volver jugables experiencias que probablemente antes jamás hubiesen pensado que podrían ser juegos, o incluso de agregar y eliminar a voluntad del diseñador elementos que antes se consideraban comunes al medio. El caso de Dreams no es para nada único, pero demuestra que muchas veces la división entre diferentes tipos de formatos o medios artísticos puede aparentar ser muy arbitraria, algo que dificulta mucho el poder abordar de forma precisa esta pregunta porque termina volviendo frágil y abierta la definición del videojuego y... Temía que llegásemos a este punto, pero a fin de cuentas, ¿cuál es esa dichosa definición? Podríamos intentar ir al diccionario, usar etimología, preguntar a otros o incluso opinar nosotros mismos, digo. Todas esas rutas son totalmente válidas, pero... Y esta es la razón por la que no quería entrar a este tema. Me atrevería a decir a que también todas estas están incompletas, porque parten de la premisa que el lenguaje puede verbalizar con precisión conceptos abstractos, lo cual no es verdad. ¿Por qué importa esto? Los videojuegos, así como otras formas de arte, son un medio de expresión, y todo proceso expresivo tiene su origen desde lo más abstracto de la mente humana. Comúnmente, cuando se trata de encontrar una definición práctica de algún concepto de dicha naturaleza, lo que se hace es agrupar todas las definiciones válidas en un solo marco de pensamiento, algo bastante útil teóricamente hablando, pero en la práctica, ¿a qué llegaría con eso? Digo, ¿en qué se beneficiaría el medio por traerle aún más limitaciones? Si David Redden no hubiese ido más allá de lo que define al videojuego,
no tendríamos Stanley Parable y el mundo sería más aburrido, créanme. Ahora, esto no quita que existan elementos que ya caracterizan a los videojuegos, como su uso de la tecnología e interactividad para comunicar algo, por más mínima que pueda ser esa interactuación en algunos casos. Pero más allá de estos puntos, resulta muy difícil definir qué es un videojuego al día de hoy sin comprometer su integridad artística. Pero no tiremos la toalla todavía. Los videojuegos, a fin de cuentas, tienen menos de 50 años de vida. Es normal que las primeras etapas de un medio sean de autodescubrimiento y reinvención. Así que en lugar de preguntarnos qué es un videojuego, creo que tiene mucho más sentido responder por ahora qué son ya los videojuegos, y tal vez en el proceso de explorar cada una de las formas que ya toma el medio, lograremos entenderlo mejor. Así que ponte cómodo, trae comida, anda al baño si quieres, no lo sé, pero prepárate, porque se nos vienen muchos minutos de una investigación más detallada que mi tesis universitaria, lo cual es muy triste, pero es la verdad. Empecemos desde el comienzo de todo. Es el año 1958 y dos científicos fueron privilegiados con el acceso a una de las primeras computadoras analógicas de la historia. Con lo que no contaban sus jefes, era con el poder del ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Y así fue como ellos terminarían convirtiendo la revolucionaria herramienta de investigación científica en un simulador de tenis para dos. Tal vez esto no parezca como la gran cosa para los estándares actuales, pero tienen que entender que este fue el primer videojuego de la historia, o al menos el primero en ser registrado como tal. Eso terminó dejando un precedente sobre el potencial de las computadoras como un medio de entretenimiento, y así fue como años después nació toda la industria de los videojuegos. Conociendo este origen, sería muy obvio de mi parte el decir que los primeros desarrolladores buscaron crear entretenimiento, porque siendo honestos, ellos no veían sus obras como necesariamente arte. Pero muchas veces de lo más obvio nacen las preguntas más interesantes, como por ejemplo, ¿cómo es que estos nos entretienen? Hey, Vsauce, Michael here. Digo, el ser humano podrá ser muy estúpido e impredecible, pero a fin de cuentas, es un ser lógico que se basa de patrones para sobrevivir, así que tendría que existir algún motivo importante para que gente pensante decida invertir horas productivas de su vida en una actividad prácticamente imaginaria. En psicología existen múltiples teorías que directa o indirectamente responden en cierta medida a esta pregunta. La primera se encuentra en lo que se conoce como teoría de flujo, que, sin entrar en detalles innecesarios, describe que toda experiencia interactiva puede llevarnos a un estado de inmersión profundo si es que ésta exige una cantidad balanceada de tanto habilidad por parte nuestra como de dificultad por parte de la actividad, ya que una dificultad mayor a nuestra habilidad nos abrumaría, o caso contrario, nos aburriría. La otra teoría importante es lo que se conoce como la pirámide de Maslow, que trata de explicar varias cosas, dentro de las cuales una de las más importantes es identificar cuáles son las diferentes motivaciones que tienen las personas para actuar en diferentes momentos de sus vidas. Como no quiero andar explicando de más cosas que mi retrasado cerebro apenas entiende, pondré como ejemplos de esta teoría en acción a mis grandes amigos Pepe y José, para identificar cuál de ellos será el que tendrá mayores probabilidades de jugar un videojuego sobre citas con waifus japonesas. En una esquina tenemos a Pepe. Es un solitario hombre que desde su adolescencia sueña con algún día tener a su novia soñada, pero su poderoso sobaco no le ha permitido tener ni amigos. Pobre Pepe. En la otra esquina tenemos a José. Es el guapo y atlético de su clase, y su sola respiración genera terremotos en todos los que lo ven. ¿Cuál de los dos será el que querrá jugar el juego erótico japonés? Pepe. Claramente estos ejemplos que he dado son estereotipos extremos, pero mi punto era ejemplificar cómo es que las circunstancias de vida pueden incentivar la búsqueda de experiencias alternativas para alcanzar objetivos específicos. Me explico. Pepe en este caso probablemente quería llenar un vacío, mientras que José seguramente ya esté ocupado haciendo de las suyas y haya pasado a aspirar a otras cosas más importantes para él. Ok, entonces planteo la siguiente hipótesis. De una forma muy extraña, los videojuegos funcionan como un microcosmos de la vida misma, donde algunas motivaciones humanas pueden desarrollarse y hasta satisfacerse en alguna medida. Pero esto igual no responde a una última importante pregunta. ¿Por qué Pepe se inclinaría más a una experiencia virtual que a una cita real? En el primer caso, no existiría ninguna recompensa real,
pero en el otro podría al fin conseguir una novia de carne y hueso. A diferencia del resto de preguntas, esta es bastante simple. La respuesta se encuentra en esa relación dificultad-habilidad que hablamos antes. En la vida real, la tendencia general es que para conseguir mejores resultados, tenemos que exigir de nosotros exponencialmente aún mayor habilidad o dedicación. Se podría decir que si la vida fuese un juego, sería el más difícil y frustrante de todos. Menos mal para nosotros, los videojuegos están diseñados para acomodar sus variables a nuestro favor, volviendo alcanzable todo lo que uno se propone dentro de estos. Y ahí está el ingrediente final de la fórmula de entretenimiento de los juegos: motivaciones de la vida real, extrapoladas a un contexto entendible y asequible. Esta pequeña conclusión claramente es una sobresimplificación de un problema mucho más complejo, así que si estás interesado en escuchar una perspectiva similar, pero con mucho más evidencia y análisis, te recomiendo este video del canal Visos, tratando precisamente este asunto. Pero de cualquier forma, te invito a que pongas a prueba lo dicho con cualquier otro juego y te darás cuenta de que estos pueden ser consistentemente diseccionados en función de alguna motivación humana que busca satisfacer en un entorno controlado. Esto nos lleva a comienzos de siglo, donde Robert Huenick, Mark LeBlanc y Robert Schueck publicaron un paper en teoría de diseño de juegos, en la cual mencionaban 8, no sé cómo pronunciar esto, que básicamente vienen a ser las formas que toman los videojuegos para apelar a los gustos y necesidades de las personas. O sea, las motivaciones que hablamos antes, solo que en versión de los videojuegos. Primero tenemos sensación, que básicamente es cuando un juego busca estimular y complacer alguno de nuestros sentidos, como por ejemplo a través de su gráfica o música. Luego tenemos fantasía, que se relaciona íntimamente con lo que conocemos como escapismo, porque busca llegar a esa parte nuestra que a veces quiere desconectarse de la realidad. Luego tenemos narrativa, que así como en otros medios artísticos, lo que busca es contar una historia que pueda resonar en el público, ya sea generando empatía con nosotros o acercándonos a algún aprendizaje. Luego tenemos desafío, que ya es una categoría que se comienza a diferenciar bastante de las anteriores porque exige del medio un componente interactivo muy fuerte para poder ejecutarse bien. Y con esto me refiero a que en desafío lo que se propone es alguna situación adversa para apelar al lado más competente del usuario. Luego tenemos comunidad, que es básicamente cuando se les invita a alguna actividad social. Luego descubrimiento, que es cuando un juego busca motivar a su público por explorar su realidad para apelar a su lado más curioso. Luego tenemos expresión, que es cuando un juego le brinda al público las herramientas suficientes como para poder mostrar algún aspecto de su personalidad. Y finalmente tenemos sumisión, que básicamente son aquellos juegos que quieren hacernos sentir en descanso o relajados. Me parece importante aclarar ahora que la mayoría de juegos exitosos no utilizan solo una de estas categorías, sino que, de hecho, utilizan varias a la vez. También que todos estos puntos mencionados son referenciales de los videojuegos que ya existen, o sea que potencialmente podrían haber más por descubrir, e incluso estas categorías mencionadas están sujetas a evolucionar, como por ejemplo en el hecho de que la mayoría de juegos utilizan el desafío a través de retos mentales o motoros, y muy raras veces exigiendo de nosotros el uso de la intuición y empatía, como ya se está empezando a ver en juegos como Undertale o Papers, Please. Pero para fines prácticos, creo que las categorías mencionadas engloban decentemente las formas más relevantes con las que los videojuegos nos entretienen. No me considero alguien con una enorme educación artística, ni mucho menos un artista. Solo soy un tipo al que le gustan los videojuegos. Menos mal, para suerte mía, al año 2021 es difícil seguir encontrando personas que argumenten en contra de los videojuegos como una forma de arte. De hecho, en muchos países se han aperturado espacios en los museos dedicados a celebrar a los videojuegos como un importante patrimonio cultural artístico. Por dar un ejemplo, el 2014 en el Museo de Arte de Nueva York se abrió una exhibición donde títulos clásicos como Pong, Asteroid y Zork, entre muchos otros, eran reconocidos como grandes exponentes del diseño creativo e interactivo. No mis palabras, las de ellos. Pero si aún dicho esto existen escépticos por ahí,
Haré mi mayor esfuerzo por tratar de defender este punto de vista. Fundamentalmente, la apreciación al arte nace de una experiencia personal y capaz de trascender el pensamiento de la persona. Por eso no es descabellado el creer que para un loco, una roca sucia pueda ser la mayor obra de arte del planeta. Sin embargo, es solo a través de una comprensible argumentación interpretativa que el arte se llega a apreciar en un colectivo social, y luego es solo a través de su trascendencia y relevancia en la cultura que se cimienta en la sociedad de historia. Es la razón por la cual artistas inteligentes como Andy Warhol nos convencieron de que una lata de sopa podía ser considerada arte hasta el día de hoy, o que Marcel Duchamp trajera un inodoro a un museo. Algunos podrán estar en desacuerdo, pero la verdad es que el arte es una respuesta al conjunto de cosmovisiones de la época. El contexto cultural influencia lo que se define como arte en cada generación, y es por eso que resulta tan complicado definir a la disciplina. En ese sentido, en lugar de preguntarnos si los videojuegos pueden ser arte o no, creo que es mucho más relevante preguntarnos en si estamos listos para aceptarlos como tal. Así que preguntémonos, ¿los videojuegos son admirables en su concepción y construcción? ¿Los videojuegos brindan una experiencia única a cada jugador? ¿Los videojuegos son capaces de hacernos experimentar un espectro variado de emociones? ¿Los videojuegos son capaces de hacernos reflexionar sobre nosotros y la vida misma? Si afirmas todas estas cuestiones, entonces ya conoces la respuesta final, y si no, te invito a jugar cualquiera de estos títulos. Habiendo dicho todo esto, creo que es importante darnos un baño de humildad y reconocer que los videojuegos como medio artístico todavía son bastante jóvenes. Las gráficas, música, arquitectura, guión y sobre todo el propio diseño de juego, todas ya son formas de arte en sí mismas. Pero al día de hoy, es complicado poder hacer una comparación justa de todas estas como conjunto frente a obras de enorme calibre en otros medios con cientos de años de desarrollo y tiempo de apreciación. No me malentiendan, no estoy diciendo que no haya mérito en lo que ya se haya creado, y mucho menos que no hayan ya obras maestras. ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro Shadow of the Colossus sea comparado con la Mona Lisa, pero algo que muchas veces se olvida en esta discusión es que finalmente será el tiempo y la comunidad futura los que juzgarán el legado y trayectoria artística del medio. Y con estos segundos no solo me refiero a los desarrolladores, está claro que es trabajo de ellos el hacer obras relevantes, pero también es labor del público el consumir los videojuegos de forma responsable y aprender a apreciarlos por la forma de arte que son. Al comienzo del video me acerqué mucho a hablar de un concepto muy importante que no quería adelantarlo, pero que ahora vamos a hablar, porque será la base de tanto este punto como los siguientes, y esa es la gamificación. Este término básicamente engloba la idea de que algunos aspectos de los juegos pueden ser extrapolados a otros campos para conseguir mejores resultados. Específicamente en el ámbito educativo, algunos ejemplos simples se dan en forma de plataformas como Kahoot o Socrative, que básicamente vuelven más divertido el ambiente de las pruebas. Así como también tenemos juegos como el que todos conocen de batalla naval, que integra la ubicación espacial dentro de coordenadas cartesianas en un juego de memoria. Y luego tenemos integraciones mucho más fuertes, como convertir todo el ambiente educativo en una suerte de juego, a través del uso de medallas, puntuaciones, niveles, retos o trabajo en equipo, buscando incentivar a los alumnos por aprender a través de formas más atractivas. Y si bien personalmente temo cómo estas prácticas en manos poco inteligentes pueden tornar toda la motivación de la clase en extrínseca, dejando de lado toda la parte intrínseca, como por ejemplo, en los peligros que trae consigo un sistema de calificaciones como el actual, que reduce todo el estudio a una simple memorización solo para validarnos a través de números que no significan nada fuera del ambiente escolar, generando desmotivación, estrés y falta de autonomía, contribuyendo a un ciclo infinito de fabricación de adultos incompetentes e ignorantes. Creo que en manos más apropiadas pueden llegar a traer a las aulas cuestiones más interesantes que subyacen a todos los elementos más obvios de los videojuegos, como su capacidad de incentivar la curiosidad de las personas y hacernos investigar por simples ganas de aprender o querer ser mejores. Y si creen que exagero, miren a las comunidades de juegos como, por dar algunos ejemplos, Dark Souls, Assassin's Creed y Bioshock, que han llevado a muchas personas a investigar sobre filosofía e historia a través de su ficción y forma de narrar, así como también en casos más conocidos como Pokémon o RPGs en general, las personas son llevadas a investigar sobre estrategia en internet por ganas de querer encontrar un equipo competente y al gusto de cada persona. Los videojuegos, a fin de cuentas, son un medio para comunicar algo, no son intrínsecamente ocio.
y creo que es hora de que se comience a utilizar su poder de forma más constructiva. Este es un campo todavía en investigación y como tal, debe evaluarse de forma crítica y con mayor sustento científico del que podré evidenciar yo ahora que, lamentablemente por un tema de tiempo, como han debido haber visto durante todo el video, no puedo ahondar en todos los puntos. Pero de igual forma, creo que es muy importante mencionar algunos de los hallazgos e investigaciones más relevantes hasta la fecha. En el Centro Especializado en Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas en la localidad almeriense de Schierigel, se utilizan juegos y consolas de control no ortodoxo como el Wii para estimular cognitivo y físicamente a los pacientes en complemento a su terapia contra la lucha del Alzheimer. También, equipos científicos de la universidad del mismo país presentaron en 2016 videojuegos para dispositivos táctiles con la finalidad de ayudarlos a ejercitar su memoria y otras habilidades de atención y orientación. El año 2005, por fin se hicieron públicas las conclusiones de un estudio de 10 años sobre los efectos de los videojuegos en el umbral del dolor y tolerancia, del Dr. Brian Raudenbusch Tengo que practicar más mi inglés, carajo. Gracias a esta investigación, se produjo la introducción de los videojuegos en los centros hospitalarios y de rehabilitación como apoyo al resto de sus terapias. Los médicos del estudio, en sus palabras, argumentaron que la capacidad de abstracción del videojuego logra de los pacientes una mayor motivación para seguir con los ejercicios y que los efectos del dolor sean mitigados por el deseo de superación del usuario y su experiencia en el juego. Si el apartado anterior tenía un tiempo de desarrollo corto, este entonces se encuentra todavía en pañales. Pero nuevamente, aquí van algunos de los ejemplos importantes de los usos prácticos que pueden y tienen los videojuegos en esta categoría. Anteriormente, mencioné cómo los videojuegos son utilizados para terapias de diversos tipos, pero incluso en esos casos también se les suele dar una segunda utilidad, para recolectar data estadística. Sin ir demasiado lejos, en México, un diseñador conocido por su canal de YouTube Plano de Juego ha desarrollado una plataforma de minijuegos móviles que sirve de herramienta de evaluación continua para niños y adolescentes con discapacidad intelectual, de forma que las pruebas de control sean no solo más divertidas y sencillas de realizar, sino que faciliten la organización de la información. Sin embargo, existe una aplicación algo más experimental que es la que quiero comentar ahora, extraído del siguiente canal de Extra Credits. El 13 de septiembre del 2005, en el MMO World of Warcraft, un evento que no fue previsto por los desarrolladores destruyó temporalmente todo el juego. Todo inició con la salida de una nueva campaña que invitaba a los jugadores a que pelearan contra un monstruo con la capacidad de enfermar a quien se acercase. La gente que llegase a dicho evento solía ser de alto nivel, así que, a efectos prácticos, la enfermedad solo reducía un poco la vida de los infectados, y para cuando terminaba la campaña, bastaba con un simple hechizo curativo para eliminar los síntomas. No había mayores problemas. Sin embargo, algo imprevisto ocurrió cuando un grupo de jugadores que cargaba animales entró a la campaña. Ni bien ganaron, todo el grupo principal fue curado, como siempre, pero no contaron con que sus mascotas también podían ser infectadas. Cuando este descuidado grupo regresó a la ciudad principal, los animales propagaron la enfermedad como si de un virus se tratase. Como dije antes, esto no suponía un problema para jugadores avanzados, pero para los novatos era letal. La situación se convirtió en un trágico escenario en el que jugadores de alto nivel eran portadores asintomáticos y los de bajo nivel se convirtieron en un grupo de riesgo constante. Los desarrolladores no tuvieron más opción que cerrar los servidores temporalmente y arreglar la situación. Sin embargo, este evento fue tan curioso que sirvió para recolectar data estadística sobre epidemias, incluso ha sido referenciado en múltiples investigaciones científicas reales. Y es cierto, por tratarse de un videojuego, existen muchas variables que sesgan a los resultados para poder ser comparados de forma directa con la realidad, como por ejemplo el hecho de que los personajes revivan. Pero el comportamiento de los jugadores fue sumamente real. Había quienes se solidarizaron en curar a todos los personajes posibles, resultando en ellos mismos como infectados. Otros decidieron migrar de zonas infectadas, esparciendo aún más la enfermedad. Otros que decidieron parar de jugar para no perpetuar la epidemia. Así como también había un grupo que, por ser de alto nivel y no verse mayormente afectados, seguían jugando como si nada ocurriese y perpetuaban la situación. Al año 2021, creo que no tengo que dar mayores explicaciones sobre la importancia de la información sobre esta clase de desastres y situaciones sociales, y creo que si se controlan mejor las variables y direcciona correctamente experimentos similares,
podríamos avanzar enormemente el desarrollo de futuras investigaciones científicas. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero dar un último pensamiento sobre esta categoría en general. Los videojuegos, a fin de cuentas, son programas informáticos, y como tales, son capaces de simular cualquier cosa que se encuentre dentro del conocimiento humano. A corto plazo, esto nos ha llevado a traer a empresas aeronáuticas simuladores de vuelos para futuros pilotos de drones o aviones, que de nuevo entra a la parte educativa que hablamos antes. Pero también resultan muy útiles para simular conceptos matemáticos más abstractos. Tenemos creaciones curiosas como los videojuegos no euclidianos, que utilizan otro paradigma geométrico a la hora de crear sus mundos. Esto lo hemos visto en juegos como Superliminal y Antichamber. O incluso, también esto ha empujado a muchos desarrolladores a tratar de crear interpretaciones lúdicas sobre conceptos que escapan de nuestro entendimiento, como la cuarta dimensión, en este curioso juego que se llama Miagakure. O también en diferentes mods de Minecraft que intentan hacer precisamente lo mismo. Si bien hasta la fecha estos ejemplos son más experimentos divertidos que otra cosa, en manos de gente más capacitada, podría traernos programas con resultados más poderosos. No digo que esto vaya a resolver los mayores misterios del universo, pero creo que es un punto de partida no solo para incentivar la curiosidad científica de las personas, sino también para avanzar el pensamiento crítico sobre temas que a veces son muy difíciles de aterrizar en el ámbito científico. Y llegamos a la última categoría. El aspecto que hace especiales a los videojuegos como medio es su componente interactivo. Desde algo simple como elegir una opción de diálogo hasta decisiones más complejas a la hora de controlar un personaje en un plano tridimensional. En mayor o menor medida, y dependiendo del título, los videojuegos siempre nos ofrecen una forma de poder expresarnos dentro de estos. Y es que es sumamente extraño encontrar un medio artístico que consistentemente busque, de forma literal, que las personas deconstruyan y amolden las obras a su antojo. Esto se traduce en que los videojuegos frecuentemente trasciendan la autoría de los creadores y se acerquen de forma muy personal a cada persona. En juegos de peleas, por ejemplo, tenemos casos donde aún con millones de personas usando el mismo personaje, el estilo de cada uno de ellos pueda diferenciarse del resto. En juegos de rol, la historia escrita puede llegar a cambiar drásticamente según las acciones de cada jugador. E incluso en juegos más abiertos, los jugadores pueden llegar a crear sus propias obras dentro del mismo, como ya hablamos antes en Minecraft, Super Mario Maker o el tan extraño Dreams. Todos, de una forma u otra, buscamos expresar y mostrar quiénes somos, en nuestra forma de actuar, vestir, hablar y de crear cosas. Pero a veces, por diversos motivos personales, no encontramos la forma apropiada para poder expresarnos con total comodidad. Y es ahí donde para algunas personas llegan los videojuegos, que con sus capacidades interactivas nos ofrecen nuevas formas de desenvolvernos. E incluso, si eres alguien que admira los videojuegos pero que no los mira necesariamente como una forma de expresarse, ser fans del medio también es una forma de integrarlos a nuestras vidas, lo que ahora llamamos gamers. No crean videojuegos, ni los analizan, ni critican, ni los sobrepiensan necesariamente. Son gente que ha encontrado en el acto de jugarlos un hobby que merece su tiempo y hasta un camino profesional viable económicamente hablando, como se ve en casos de jugadores de eSports, streamers y creadores de contenido. Todo lo anterior es lo que ha abierto las posibilidades a la formación de diversas subculturas dentro del medio de los videojuegos, como por ejemplo, tenemos a las comunidades de eSports que, incluso sin ser profesionales, disfrutan compitiendo en su título de preferencia mientras conocen a nuevas personas. Los modders, personas que se dedican a modificar títulos originales a su propia visión por puro amor al videojuego, porque no les pagan nada, así como a mí con este video. Y los speedrunners, gente que ha cambiado el objetivo original del juego en favor de buscar completarlos en el menor tiempo posible. Estos son solo algunos ejemplos, pero igual son representativos de las muchas formas que los videojuegos pueden integrarse a la vida de las personas. Y lo veas relevante o no, esto se evidencia en el hecho de que la industria de los videojuegos ha crecido exponencialmente en la última década. E incluso actualmente está mejor valuada que otras industrias con mayor trayectoria y tiempo de vida. En definitiva, algo que nadie puede negar es la capacidad de influencia y maleabilidad del medio a la hora de integrarse a los muchos estilos de vida de las personas. Ahora sí, llegamos al tramo final. Hemos visto cómo los videojuegos han transicionado del entretenimiento a una forma de arte, luego una herramienta de aprendizaje, terapia, investigación y hasta de vida, de forma que la palabra juego comienza a perder sentido en su título. ¿Deberíamos de cambiarle el nombre al medio? Tal vez.
Pero eso nos llevaría a otra discusión a la cual no estoy dispuesto a meterme ahora. Creo que siendo suficientemente inteligentes, podemos terminar de atacar el asunto sin necesidad de abrir aún más la discusión. Verán, un problema fundamental para la pregunta de fondo es el acto que asociamos al interactuar con un juego o videojuego, el verbo jugar. Nadie me va a discutir que los juegos se juegan, pero basta con observar a un niño para que te des cuenta que con suficiente imaginación uno realmente puede jugar con cualquier cosa. Podríamos tomar, no sé, un polo e imaginarnos que es un personaje ficticio de la misma forma que se suele hacer con muñecos, porque realmente lo único que diferencia ambos objetos a la hora de jugar es su forma, pero no su utilidad. Incluso sin irnos a ejemplos extremos, cuando estás, no sé, aburrido en la cola de una tienda y juegas a manipular tu celular o una moneda, cuando estás en clase y juegas a balancear un lápiz, vamos, no puedo ser el único retrasado que hace eso. O viceversa, cuando juegas algo que puede llegar a ser abrumador, como por ejemplo el juego de mesa Cashflow, que exige que hagas operaciones matemáticas relativamente complejas. Uno podría dejar de percibirlo como un juego y verlo más como una tarea. En ese sentido, el verbo jugar realmente no se define por una acción concreta con un objeto específico, es un estado mental. Depende de nuestra percepción e imaginación. Lo único que hace especiales a los juegos para esa tarea es que son actividades diseñadas para que las percibamos como lúdicas. Solo aumentan la probabilidad, pero no la aseguran. Entonces, si el verbo jugar no depende del videojuego, ¿cuál es el acto que subyace a la interacción con estos? Pues muy simple, recurrimos a la vieja confiable. Es una experiencia, en concreto, una experiencia virtual. Parece que hemos llegado a una buena respuesta, pero la verdad es todo lo contrario. El que los videojuegos sean experiencias explica por qué son capaces de hacer y representar tantas cosas, pero también hace que la categoría del medio pierda sentido, porque fundamentalmente cualquier cosa puede ser una experiencia. El resultado de sustraer toda funcionalidad evidente a un evento temporal que involucre una o más personas siempre será una experiencia a su sentido más abstracto. Entrar a una página web es una experiencia, comer es una experiencia, dormir es una experiencia, mirar el techo 10 horas es una experiencia. Lo único que diferenciaría estos ejemplos a los videojuegos serían su contexto y medio en el cual se desarrollan. Pero más allá de eso, no hay más. Y si creías que el asunto ya era complejo, prepárate que se pone más siniestro. Si prestaste atención a todo mi discurso, entonces has debido haber notado algunas omisiones importantes mías, como el hecho de que obvié que los videojuegos no son el único medio con una dualidad de entretenimiento-arte. Así como también, muchas de las subculturas que mencioné no son exclusivas de los videojuegos. Luego, las terapias de salud complementarias también se pueden dar con ayuda de otros medios artísticos, como la pintura y música. También, aspectos de las calificaciones y premiaciones han existido desde mucho antes que el término gamificación existiese. Y finalmente, por dar un último ejemplo, el hablar de simuladores y otros programas informáticos como si fuesen videojuegos es encasillarlos en una categoría de la cual ya no beben tanto. Y es que todos estos fallos tienen una raíz común. Los videojuegos, el arte, las ciencias y todo el conocimiento humano se encuentra conectado de formas que muchas veces no comprendemos. Para quienes sean conocedores de las ciencias naturales, se habrán dado cuenta que muchos puntos importantes de la física y química chocan de una forma que resulta muy complicado el definir una línea divisoria entre ambas ramas. Luego, el arte bebe de la naturaleza tanto como las ciencias. Ambas buscan comprender el universo desde puntos de vista distintos, pero colindan de formas inesperadas, como por ejemplo, al notar que los fractales de la naturaleza esconden verdades de la geometría, así como también inspiran a la mirada artística. Finalmente, las artes se desarrollan a partir de sus formas predecesoras. La fotografía se alimenta de la pintura, como el cine de la fotografía, y cómo olvidarlo, los videojuegos se alimentan del cine. De una forma muy peculiar, los videojuegos no solo son un subproducto de la llegada de la era informática, sino que también son una colección de todas las formas artísticas predecesoras, y eso es digno de celebrar. Son un estandarte de hasta dónde nos ha llevado el desarrollo científico, tecnológico y artístico, y sea cual sea la nueva forma de arte que nazca después de ellos, será aún más fascinante y compleja. Si llegados a este punto no te interesan para nada los videojuegos, creo que lo mínimo que deberías de llevarte de este video es que, para lo que sea que hagas ahora y en el futuro, siempre podrás beneficiarte de explorar y aprender más sobre otros aspectos y disciplinas de la vida. Tecnología, arte, ciencias, filosofía, todo contribuye al desarrollo integral de la persona porque, a fin de cuentas, las divisiones solo están puestas para ayudar a nuestro cerebro a procesar la información,
Algo muy útil porque de otra forma jamás podríamos atacar problemas tan complejos y nunca llegaríamos a ningún lado. Pero realmente el conocimiento en su más pura esencia siempre será solo uno. Pero si resulta que sí te interesaban los videojuegos desde antes, o si este video te ha convencido de que valen la pena, entonces te tengo un último mensaje. Todos entran a este medio habiendo sido cautivados por alguna de sus formas. Por eso resulta fácil centrarse en solo uno de esos títulos y olvidarse de todo el resto del potencial. Creer que el pináculo de los videojuegos son las películas interactivas, las obras de autor experimentales, o incluso ignorar todo lo anterior y solo ver a los videojuegos como un entretenimiento básico. La verdad es que, actualmente, nadie sabe a ciencia cierta qué es un videojuego, y mucho menos en qué se convertirá. Creemos saberlo, pero, así como el resto de misterios del universo, la verdad escapa de nuestra imaginación. En mi humilde opinión, creo que la respuesta se encuentra en explorar los límites del medio mientras que atesoramos lo que ya tenemos. Si nos obsesionamos con que la obra maestra de los videojuegos está por venir, entonces jamás valoraremos a fondo lo que ya nos hace especiales. Mientras que si te encierras en tu visión del presente, nunca descubrirás aquello que no sabías que necesitarías en tu vida. Así que mantén la mente abierta, porque nunca sabrás cuándo ni de qué forma un videojuego te sorprenderá.